Bueno, continuando con lo que veníamos haciendo, ahora nos toca intersección de dos circunferencias. Hay que recordar que no siempre dos circunferencias se cortan en dos puntos. Para que se corten las dos circunferencias en dos puntos, se tiene que verificar esta desigualdad de la llamada desigualdad triangular. En ese caso, las dos circunferencias se cortan en dos puntos A y B. Ahora, en este caso, en el caso 2 y el caso 3, tenemos las circunferencias tangentes. En el primer caso, tangente exteriormente, en el segundo, tangente interiormente. Les pido un poco de disculpas por las circunferencias trazadas, porque en realidad no estaba en mi casa cuando tuve que hacer esto y lo hice con unos vasos. Pero bueno, creo que se entiende. Y el tercer caso es, el cuarto caso y el quinto caso son los casos en que las circunferencias no se cortan. En este caso, una está acá y acá está la otra que no la completé, no se cortan, una queda fuera de la otra. Y en el otro, la otra queda, una queda dentro de la otra. Así que tenemos todas esas posibilidades que las vamos a tener que analizar desde el punto de vista de la geometría analítica. Vamos a demostrar que para hallar la intersección de dos circunferencias podemos reducirlo al problema de hallar la intersección de una circunferencia con una recta. Empezamos por definir potencia de un punto respecto a una circunferencia, que es esta expresión de acá. El cuadrado de la distancia del punto al centro de la circunferencia menos el cuadrado del radio. Obviamente que si aplicamos los métodos que nosotros tenemos para calcular la distancia, nos da esto, y si después le sacamos r cuadrado, obtenemos todo esto, que no es otra cosa que esta otra expresión, sustituyendo menos 2a por d, menos d 2b por e, y a cuadrado más b cuadrado menos r cuadrado por f. Entonces vamos a definir la potencia de un punto respecto a una circunferencia, el valor numérico del primer miembro de la ecuación general de la circunferencia, si se sustituye x por la abscisa del punto e y por la ordenada del punto. Es un número. Si el punto está fuera de la circunferencia, entonces me va a dar una potencia positiva. Recíprocamente, si la potencia es positiva, el punto es exterior. Si el punto es interior, me va a dar potencia negativa, y recíprocamente. Si da potencia negativa, porque el punto es interior a la circunferencia, y finalmente si me da cero es porque el punto está en la circunferencia. Entonces la potencia de un punto de una circunferencia respecto a esa circunferencia es cero. Bueno, ahora vamos a definir el eje radical que está ahí. El eje radical de dos circunferencias que no sean concéntricas, el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya potencia respecto a ambas es la misma. Entonces lo que vamos a hacer es igualar x e y, ya lo ponemos variable, pero obligarlo a cumplir la condición de que cualquiera sean x e y, esos dos números me van a dar lo mismo. Ahora simplemente ordeno y me queda una recta d sub 1 menos d sub 2 por x, más e sub 1 menos e sub 2 por y, más f sub 1 menos f sub 2 igual a 0. Esa es la ecuación del lugar geométrico que estamos buscando. Corresponde a una recta, ¿por qué? Porque no pueden ser a la vez este y este 0, porque dijimos que no eran concéntricas. Si fueran concéntricas, d sub, acá es d sub 1, d sub 2 menos d sub 1 y e sub 2 menos e sub 1 tendrían que ser ambas 0, pero como no son concéntricas no pasa eso. Bueno, el eje radical es perpendicular a la recta que une los centros de ambas circunferencias. Si estos son los centros, ya sabemos, la pendiente de esa recta me da esto, y la del eje es esto. El producto de ambos me da menos 1. ¿Qué pasa? Si además esto es 0, entonces esto es 0 y quedan
esta sería paralela al eje de las Y y esta paralela al eje de las X. También hay perpendicularidad y recíprocamente. Por lo tanto, si yo quiero hallar la intersección de las dos circunferencias, la potencia del punto A y la potencia del punto B respecto a cada una de las circunferencias es lo mismo, y por lo tanto esos puntos pertenecen al eje. Es decir, que la intersección de las dos circunferencias es igual a la intersección de una de ellas con el eje. Intersección de una circunferencia y una recta. Lo mismo pasa en el caso de la tangencia. En ese caso estos dos puntos son cero, pero además la tangente en T es perpendicular a C1T y a C2T. Por lo tanto, el eje coincide con la tangente. O sea que si el eje es tangente a la circunferencia, a una de las circunferencias, las dos circunferencias son tangentes entre sí. Y finalmente tenemos el caso en que no se corten. Bueno, ahí está explicado. O sea que el problema de hallar la intersección de dos circunferencias que tenemos acá se resuelve de esta manera o de esta, cualquiera de las dos. O sea, lo reducimos al problema de la intersección de una recta con una circunferencia. Bueno, y ahí les planteo los ejercicios que quiero que realicen. Obviamente, tienen que aplicar todo esto. Después hay que graficar.